agradecer a LADI, CEPAL y CAF por la invitación. En mi caso, en mi presentación pone el foco en las relaciones internacionales, en la política exterior más específicamente, y dentro del ámbito de la política exterior china, la política de cooperación para el desarrollo. Esto incluye tanto ayuda al desarrollo o ayuda externa, como préstamos no concesionales o financiamiento para el desarrollo. Como decía, el paquete de ayuda o de cooperación chino va más allá del tradicional de los donantes de la OCDE y que esto implica también la inclusión del elemento no concesional como parte de este paquete. Bueno, decía porque antes que nada el título de la presentación de motivaciones y dinámicas de la cooperación al desarrollo de China en América Latina y el Caribe. Se basa en una pregunta. La pregunta es ¿por qué coopera China con América Latina? Y de esa pregunta se deriva por qué, cuándo, cómo, con quiénes coopera, qué actores están implicados en esta cooperación. En los estudios de cooperación al desarrollo tenemos tres grandes preguntas. Una es ¿por qué cooperan los países? Otra es ¿cómo? Y finalmente la tercera es ¿cuáles son los efectos de la cooperación? Esta tercera tiene más que ver con los receptores, con América Latina, ¿no? Acá está la lupa más puesta sobre las dos primeras, ¿sí? Sobre las motivaciones de China. El plan Marshall suponían que 14.000 millones de dólares de los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa Occidental, lo que actualmente vendría a ser algo así como 140.000 millones de dólares, y el total, según la contabilización que hace EIDATA, y tenemos, de esto hay que también hacer una aclaración, el tema de los datos, y diálogo interamericano, tanto diálogo interamericano como EIDATA, ¿sí? Organizaciones compuestas principalmente por académicos, ha hecho un cálculo estimado de la cooperación china. No contamos, tenemos los datos oficiales de los white papers chinos, pero que estos no comprenden el grueso de la cooperación, entonces están basados principalmente en compromisos, no en desembolsos. O sea, sobre esta base es que trabajamos en este paper, ¿no? Sobre la base de datos sobre compromisos. Esto, por ejemplo, se recolectan de fuentes de cumbres, de anuncios. Bueno, en algunos casos en esta base de datos se va chequeando a lo largo del tiempo, 2000, 2015, cómo se van dando esos desembolsos, ¿sí? Pero no son datos de fuentes oficiales. Bueno, se estructura de la siguiente manera, punto de partida, estado del arte, los supuestos teóricos de esto, y para ir luego a los datos y las conclusiones sobre esta. El punto de partida es por qué, decíamos la pregunta, se trata de ir analizando, de analizar las motivaciones. La hipótesis es que no hay una política de cooperación al desarrollo de China en la región, sino al menos 5 esquemas, y estos esquemas tienen formatos, prioridades sectoriales diferentes, formatos o instrumentos, motivaciones y balances entre estas motivaciones que son diferentes. Básicamente los 5 esquemas son la cooperación con los países de la OPEC, Venezuela y Ecuador, la cooperación con América Central y el Caribe, con el Mercosur, con los andinos Perú y Bolivia, que tienen características específicas por el tema de la minería, y finalmente con la Alianza del Pacífico, excluyendo a Perú. En la literatura sobre la cooperación china en América Latina, que es bastante abundante, por cierto, tenemos, vamos a decirlo de alguna manera, 4 hipótesis rondando de por qué coopera China en América Latina. La primera es bastante popular y es la de la escoba, para barrer influencia, el soft power, para ocupar espacio. Básicamente lo que dice así, aquellos espacios que Estados Unidos deja, China los ocupa. Entonces los préstamos chinos vienen a ocupar esos espacios vacantes que deja los Estados Unidos, y justamente hay una mirada de esto de que por qué Venezuela o por qué América Central, y justamente una de las explicaciones de esta hipótesis es que para ocupar espacios.
es la mirada geopolítica. La segunda mirada es la de la aspiradora. De acá, que hay desde estudios que van desde el análisis del neocolonialismo hasta directamente los estudios que analizan el neoextractivismo, más específicamente la relación de China con, con los países productores de petróleo. Entonces, la hipótesis de que la búsqueda de los recursos naturales. Y la tercera es la del ventilador, para decirlo de alguna manera metafórica. Y esta es que China ha entrado en una nueva fase de su capitalismo, el going out de las empresas estatales y también privadas chinas, y esta dinámica de la internacionalización de las empresas, o sea, una dinámica bottom-up, es la que lleva a la demanda de préstamos y a este papel principal del China Development Bank y el Exim Bank, ¿no? Principalmente estos dos, pero no únicamente. Entonces hay una frase de una internacionalista, Anne-Marie Slaughter, que dice que en la globalización el Estado no se parece que desagrega. Otros autores hablan de la reterritorialización del Estado chino, porque no solo son las empresas, también las provincias, las organizaciones que nuclean empresarios, o sea, hay un amplio espectro de actores que trabajan en la cooperación china. Y bueno, finalmente la cuarta es a la que adherimos, que es la hipótesis del hormiguero. Es decir, no hay una sola China, hay agendas competitivas dentro de la propia China y otras entrelazadas o convergentes también, o sea que tenemos en el interior y en lo que se proyecta múltiples motivaciones, procesos que son top-down, contrariamente a lo que se suele creer de la dinámica verticalista en la toma de decisiones de China, también tenemos procesos bottom-up. Los supuestos teóricos, esto es rápidamente sobre lo que basa la hipótesis, pero acá rescatar esto, de que no está desconectada de la política exterior, no es independiente la política de cooperación, pero tampoco está subordinada estrictamente, sino que es una resultante de un proceso gubernamental de toma de decisiones en el que participan actores implicados. Sobre la base de estas variables, hacemos un mapa, ¿no? Un mapa de la cooperación china en América Latina. ¿Cuáles son? Son 4. La primera son las motivaciones. Estamos hablando de al menos 6 tipos de motivaciones. Tenemos del orden geopolítico, del orden económico, del orden, para decirlo de alguna manera, desarrollista, que tiene que ver con la infraestructura, comercial, el acceso a mercados, desarrollo de empresas, humanitario, también la asistencia humanitaria está incluida, el apoyo a misiones de paz, por ejemplo en Haití, y los de prestigio, digamos, que tienen que ver desde el apoyo a comunidades migratorias, como ocurre en la amplia comunidad migratoria que hay o de ascendencia en Perú, pero también con lo que diseminación del idioma, la cultura a través de los institutos Confucio. Los formatos, decíamos, es más amplio que el formato de la OCDE, que es subvenciones y préstamos concesionales con un elemento subvencionado del 25%, esa es la definición de ayuda oficial al desarrollo de la OCDE. China entiende como parte de su paquete la ayuda externa, las subvenciones, el alivio de deuda, acá es muy importante el alivio otorgado a Cuba, por ejemplo, la asistencia técnica, los préstamos a tasas de interés cero, esto más presente en América Central que en Sudamérica, y los préstamos concesionales del Exim Bank y la asistencia monetaria. Dentro del paquete de las finanzas oficiales al desarrollo, o sea, tenemos los préstamos no concesionales o oficiales o préstamos a tasas comerciales, por ejemplo, con Argentina, con Venezuela, con Brasil, con Ecuador, generalmente a través del Banco de Desarrollo chino. Y tenemos los créditos a las exportaciones y las líneas de créditos directas a empresas chinas. O sea, dentro de esta variedad de formatos es que actúa la cooperación china de América Latina. Las prioridades sectoriales, las principales,
energía, construcción y carreteras, transporte, industria y minería. Después tenemos sociales, que también incluye infraestructura social, por ejemplo, construcción de vivienda, de hospitales, y acciones relativas a la deuda, el caso del alivio de deuda o el perdón de deuda con donación a Cuba, y agricultura, comercio y turismo, son las principales. Actores involucrados tenemos de primer, segundo y tercer rango. Desde los enfoques de toma de decisiones top-down van desde el primer rango al tercero, y los bottom-up son más la iniciativa de las propias empresas, que también compiten entre sí en mismos rubros. Tenemos el presidente, primer ministro, Consejo de Estado, Partido Comunista. Segundo rango, los ministerios, principalmente el MOFCOM y el de Asuntos Externos. Y los bancos de desarrollo. Y las empresas estatales y privadas. Bueno, vamos directamente a los datos y esto es un cruzamiento de datos, decía, sobre la base de iData. Tenemos, fíjense, los esquemas, vuelvo a mencionar los esquemas. El primer esquema son los países, ahí dice esquema 1, son los países de la OPEC, Venezuela y Ecuador. El esquema 2, América Central y Caribe, y países caribeños. Esquema 3 es Mercosur. Esquema 4, Perú y Bolivia. Y esquema 5, Alianza del Pacífico sin Perú. Como pueden ver, ahí están ordenados en orden de volumen. El volumen mayor es a los países OPEC. Y esto es principalmente préstamos no concesionales. Ahí ven 19.000 millones. Y es principalmente y casi exclusivamente. O sea, no tenemos el paquete de ayuda externa. Sí lo tenemos en el caso del esquema 2 con los países de América Central, donde tenemos el perdón de deuda a Cuba, 6.000 millones, que es el monto más importante. Pero también tenemos una combinatoria de subvenciones con préstamos no concesionales y concesionales. La diferencia entre un esquema y otro, el esquema 1 y el esquema 2, es que acá el papel más importante lo lleva el Exim Bank, porque son préstamos concesionales y créditos a las exportaciones. En cambio, en el 1 y el 3, el Banco de Desarrollo Chino. La diferencia es que el Banco de Desarrollo Chino trabaja con montos más grandes, 1.000 millones, 2.000 millones en los préstamos, y el Exim Bank puede trabajar de las dos fórmulas, concesional y no concesional, pero principalmente trabaja en créditos a las exportaciones y en menores montos para países que no tienen la capacidad de reembolso con los que trabaja el Banco de Desarrollo Chino. Bueno, el esquema 3 es menor monto en volumen con el Mercosur, pero también es similar al esquema 1, en el sentido que se trabaja con el Banco de Desarrollo y tenemos también algunos trabajos del Exim Bank en préstamos concesionales. El esquema 4, vamos bajando en el nivel de volumen y en el 5 casi a una escasez de financiamiento, o sea que el esquema acá de compromiso chino es diferente, se basa sobre las facilidades comerciales. En el 4 tenemos, a diferencia del 1 y el 3, está presente el Exim Bank, está presente el Banco de Desarrollo para financiamiento de actividades extractivas, Perú y Bolivia, pero también tenemos ayuda a la tradicional, tenemos cooperación técnica, tenemos subvenciones por tratarse de países con vulnerabilidades sociales y además el trabajo de la actividad minera que requiere trabajar en la cuestión de la conflictividad de la tierra, en cuestión de integración social en las comunidades que están implicadas. Bueno, algún dato más acá por sectores, ¿no? Por esto voy a volver. Acá estamos, 5 minutos, estamos por actores. Tenemos que, hay las cuestiones que mencionaba, ¿no? En el esquema 1, el rol del Banco de Desarrollo, en cambio el Exim Bank es más fuerte en el esquema 2. Y para ir resumiendo, digamos, en base a las variables que nos propusimos, cuál es el mapeo, digamos, de estos esquemas, en cuanto a motivaciones, formatos, prioridades sectoriales y actores implicados. En el esquema 1, principalmente, pensé que el 44%
4% de los préstamos del Banco de Desarrollo se los lleva Venezuela, o por lo menos hasta del 2000 a 2015, que llegan los datos, hay Venezuela y Ecuador, son los préstamos por petróleo, principalmente motivaciones económicas, también desarrollo de infraestructura. En el esquema 2 es diferente, está la cuestión de Taiwán. Tenemos los países que reconocen a Taiwán, 8 de los 18 están en América Central y Caribe, y acá tenemos 6 que cambiaron a partir de la política de subvenciones y construcción de estadios, por ejemplo. O sea, una política de alta carga simbólica. Dominica en 2004, Costa Rica en 2007, Granada en 2005, y recientemente Panamá, Dominicana y El Salvador han cambiado el reconocimiento de Taiwán hacia la República Popular. Esta batalla no es constante, va teniendo dinámicas que van cambiando. La presencia del Partido Demócrata Progresista en Taiwán, esto acelera la ofensiva china en 2000-2008, luego hay una tregua y estamos ahora asistiendo nuevamente a una ofensiva china en América Central a partir nuevamente de la llegada del Partido Demócrata Progresista en Taiwán. O sea que esto vamos a ver presente, esta política, el esquema 2 en estos tiempos. En el Mercosur vuelven las principales motivaciones económicas, pero acá no pasa por el petróleo, sino por el comercio, lo que es seguridad alimentaria, el comercio de granos, y tenemos el apoyo en la infraestructura para sostener este comercio, para reducir los costos de comercio, tanto en transporte como en construcción, con Brasil y Argentina, y también tenemos inversiones en energía y financiamiento en energía y en extractivas, ¿no? En general. Perú y Bolivia, el esquema, decíamos, es una combinatoria de elementos de motivaciones económicas con cuestiones de apoyo a las comunidades migratorias o a las comunidades implicadas. Acá tenemos concesionalidad y no concesionalidad. Y finalmente, el esquema 5, que es el caso de la Alianza del Pacífico, son escasos los compromisos, va más por el lado de la facilitación del comercio y el bottom up, es decir, cómo las empresas chinas expanden su cartera de inversión sin financiamiento directo del Estado. Bueno, estos son un resumen de los estadios que construyó China en América Central y Caribe entre 2007 y 2011. Y finalmente, para concluir, que nos dice el mapeo, digamos, pensando en implicancias de política y de análisis de acá, de cara al 2005 en adelante también. En primer lugar, que hay que ver caso por caso. En segundo lugar, que las diferentes motivaciones y balances entre estas motivaciones. Tenemos esquemas de acceso a recursos, OPEC, Andinos y Sudamérica, de regalos por reconocimiento, América Central y Caribe, esquemas de infraestructura económica para el comercio, en Mercosur, parte de América Central y Caribe, por ejemplo, Bahamas, Jamaica, tienen este tipo de esquemas. Esquemas para la internacionalización de empresas chinas, en caso de Mercosur, Alianza del Pacífico y también estos casos que mencioné de América Central y Caribe, y digamos, integrativos de comunidad migratoria, de facilitación del comercio, de desarrollo de infraestructura social y de prestigio. Luego los esquemas de gobernanza son tanto top-down, de arriba a abajo, como de abajo hacia arriba, ¿no? El caso de aquellos que están en América Central y Caribe, prevalece esto, ¿no? El top-down, ¿no? Como desde el MOFCOM se establece la política de cooperación, y en el caso de Sudamérica, más el bottom-up, como son las propias empresas bajo propia iniciativa y competencia entre sí. Esto se ve claro, por ejemplo, el sector del petróleo. Y esquemas mixtos tenemos, caso de los OPEC sudamericanos y los andinos, donde conviven estos dos. Los bancos de política se establecen sus respectivas áreas de influencia. Para el caso del EXIM, América Central y Caribe, para el caso de, aunque no exclusivamente, del Banco de Desarrollo Chino, Sudamérica. Montos menores, bueno, ahí tenemos las diferencias, ¿no? Mayor capacidad de reembolso, mayor presencia del Banco de Desarrollo. De hecho, en África hay más presencia del Exim Bank que el Banco de Desarrollo, justamente por estas cuestiones. Menores capacidad de reembolso. Bueno, hacia 2015, o sea, los datos van hasta el 2015. ¿Qué vemos de acá? Por lo menos tendencias que vemos de 2015 para acá. La constitución, esto es muy importante, conformación del foro China-CELAC.
Esto establece un cambio en el sentido de que hay una búsqueda de establecer lineamientos generales de política, de homogeneizar, para decir de alguna manera, la política de cooperación al desarrollo de China en América Latina. Sin embargo, los acuerdos, cuando vamos a los acuerdos, la letra de los acuerdos dice China con estados miembros de la CELAC. O sea, China sigue teniendo una relación bilateral principalmente, más allá de los lineamientos de política y de prioridades que se establecen a partir del foro China-CELAC, pero la pregunta es si esto cambia algo en la gobernanza de la cooperación, más allá de que el bilateralismo va a seguir primando en las relaciones. La segunda cuestión es el balance de las motivaciones, no van a cambiar. Decía que hay un recrudecimiento de la ofensiva en América Central por el Partido Demócrata Progresista en Taiwán, la presencia, y la crisis en Venezuela, por ejemplo, o la mayor disposición a otorgar préstamos a Brasil, desde la crisis en Brasil para acá, y la compra de empresas brasileñas, son algunas de las tendencias más recientes. O sea que no se han modificado las motivaciones generales de estos esquemas, sí lo que vemos algunos cambios en las asignaciones, por lo menos los receptores principales. Y finalmente vemos estos recientes reconocimientos a las relaciones oficiales con la República Popular, que en buena medida nos están marcando un poco qué es lo que va a suceder en los próximos años, que es justamente Centroamérica, pensemos Honduras, pensemos Nicaragua, países que no reconocen a la República Popular, probablemente estén en situación de reconocer próximamente, y esto es, en relación a esto, va a establecerse, como ha venido sucediendo hasta ahora, caso por ejemplo de Costa Rica, la política de esquemas de subvenciones por reconocimiento.